Bienvenidos a este pequeño video tutorial que nos va a ayudar a desarrollar la actividad 4 del curso Servicio al Cliente, donde debemos abordar el método de evaluación del servicio y un protocolo para dar solución al caso de mal servicio que se viene trabajando. Recordemos que la actividad lo que nos pide precisamente es proponer un método de evaluación del servicio del caso propuesto, del caso que estamos trabajando, en la parte individual. Y en la parte colaborativa lo que debemos hacer es construir un protocolo para dar solución al caso de mal servicio utilizando la norma ISO, o sea, soportado en la norma ISO y el CRM, o sea, la administración de las relaciones con los clientes. Esa es la actividad que debemos realizar. Entonces, para tener un sustento de ese protocolo, vamos a abordar las normas ISO. Estas normas ISO, las que estamos viendo en la pantalla, la ISO 9001, la ISO 10001, toda la serie de la ISO 10000 y la ISO 20000 tienen que ver con la satisfacción del cliente, pero en este caso vamos a hacer más énfasis en la serie de las ISO 10000. Por lo tanto, esta familia o serie de las ISO 10000 están diseñadas para satisfacer al cliente y para aprovechar esas realimentaciones que los clientes dan de nuestros productos o servicios de la empresa. Entonces, estas 4 normas ISO, la ISO 10001, la ISO 10002, la ISO 10003 y la ISO 10004, interactúan entre sí para satisfacer al cliente. Por ejemplo, la ISO 10001 establece los códigos de conducta para satisfacer al cliente. La ISO 10002 establece cómo vamos a tratar las quejas y reclamos del cliente. La ISO 10003 establece cómo vamos a resolver los problemas que se pueden presentar en caso de que las quejas y reclamos de los clientes no sean resueltas satisfactoriamente para el cliente y se cree un conflicto. Y la ISO 10004 establece las pautas que debemos tener para seguimiento y medición del servicio al cliente. Con un ejemplo lo vamos a entender mejor. ¿Cuándo inicia el proceso? Cuando un cliente contacta a la empresa, o sea, va a la empresa o nos contacta por algún medio para interactuar con nosotros, con la empresa, ya sea que demande un producto o demande un servicio. Ese contacto es el primer momento de verdad que tiene la empresa. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en ese momento va a empezar la secuencia o el protocolo, si lo podemos llamar así, de la norma ISO. Aquí podemos ver una secuencia, un protocolo de las normas, la ISO 10001, la ISO 10002, la ISO 10003, la ISO 10004, y todo esto que busca satisfacer al cliente. Entonces, luego de que el cliente entre en interacción con la empresa, ahí entra en juego el código de conducta para poder satisfacer a ese cliente. Esa norma le dice a la empresa cómo debe planificar, cómo debe diseñar, cómo debe desarrollar, cómo debe implementar, cómo debe mantener y mejorar los códigos de conducta, de tal manera que satisfagan al cliente. Es decir, en pocas palabras le dice a la empresa qué actividades debe cumplir y qué debe tener para que el cliente esté satisfecho. Entonces el cliente ya entró en interacción con la empresa. Si se soluciona la demanda que tiene el cliente, o sea, si el cliente queda satisfecho, ahí terminaría el servicio prácticamente. Y ahí lo podemos evaluar la satisfacción del cliente, la calidad del servicio. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Con lo que se les pide a ustedes, con algún método para evaluar la satisfacción del cliente o la calidad del servicio. Puede ser una encuesta, puede ser un cliente oculto, puede ser un panel de expertos.
Entonces ahí puede entrar o entra la parte de la evaluación del servicio. ¿Qué resulta si el cliente interactuó con la empresa, pero el cliente quedó insatisfecho? Y se genera una queja o un reclamo. Entonces, en ese momento hay que abordar esa queja y ese reclamo con los lineamientos que le brinda a la empresa la norma ISO 10002. Esta norma señala las pautas de cómo abordar las quejas y reclamos que estén relacionados tanto con los productos como con los servicios. También incluye la planificación, el diseño, el desarrollo, la implementación y todo lo que tiene que ver con esta norma. Entonces, si el cliente no quedó satisfecho, ¿cómo vamos a abordar esas quejas y los reclamos? Con la norma ISO 10002. Y también tenemos que reevaluar el código de conducta. ¿Qué dificultades se nos presentaron en el código de conducta que el cliente quedó insatisfecho? Entonces ahí entra la norma ISO 10002. Supongamos que la queja no fue resuelta satisfactoriamente. Entonces, el cliente se quejó, se atendió al cliente con los lineamientos de la norma ISO 10002, pero no fue suficiente. Entonces, ahí vamos a utilizar la norma ISO 10003. Esta norma ISO ayuda a mejorar la satisfacción del cliente en lo que tiene relación con las quejas o reclamos no resueltos por la empresa. Entonces, acá con esta norma ISO vamos a solucionar esas dificultades que se presentan ya cuando se presenta un conflicto, cuando se tiene que ir más allá porque el cliente no quedó satisfecho, porque con los lineamientos de la norma ISO 10002 el cliente no quedó satisfecho. Entonces se puede presentar un conflicto. ¿Y con qué lo vamos a abordar? Con los lineamientos que nos dé la norma ISO 10003. Esa norma nos va a permitir eso, y esa norma le permite a la empresa planificar, diseñar, desarrollar, operar, mantener y mejorar el proceso de resolución de disputas de manera eficiente para la empresa y también que el cliente quede satisfecho. Entonces esta norma se utiliza en ese caso. Sigamos con nuestra secuencia. Ya después de abordar la norma ISO 10003 que nos apoya para resolver quejas y reclamos o conflictos que se presentaron porque la queja no fue bien resuelta, podemos abordar la norma ISO 10004. Que esta norma ISO lo que hace es prestar soporte a las normas ISO anteriores, a la 10001, a la 10002 y a la 10003. Por ejemplo, a la norma 10001 la apoya en lo que tiene que ver con el código de conducta. O sea, ¿cuál es el código de conducta que tiene que tener la empresa? Apoya la norma 10002 en lo que tiene que ver con el tratamiento de quejas y reclamos de manera interna, y a la norma 10003 en el tratamiento y resolución de conflictos de manera interna. Entonces, esta norma 10004 es la que presta el soporte a las normas anteriores. Si lo podríamos llamar así, es como transversal a todas las otras normas. En resumen, para hacer esta actividad debemos tener claro esto, que la ISO 10001 dice que se debe establecer un código de conducta para satisfacer a nuestro cliente en la empresa. La norma 10002 nos dice cómo debemos tratar al cliente y sus quejas. La norma 10003 nos dice, en caso de que no resuelva la queja o reclamo del cliente de manera satisfactoria, qué otras herramientas puede utilizar la empresa para satisfacer al cliente y solucionar esos conflictos. Y la norma 10004 se centra en cómo establecer procesos eficaces para el seguimiento y medición de la satisfacción del cliente. Es el soporte de todas las anteriores. También nos viene en la actividad que ese protocolo que diseñemos lo apoyemos también con el CRM, o sea, con la administración de las relaciones con los clientes, para
mirar cómo se puede abordar este tema en ese protocolo, tenemos que tener presente que todos somos usuarios de servicio. Y debemos tener presente qué valora uno de un servicio. Entonces, uno que valora de un servicio, la disponibilidad del servicio, que esté ahí cuando lo necesitamos. O sea, yo necesito internet, ya espero que si me conecto a mi equipo, tenga servicio de internet. Lo otro que valoramos, la rapidez con la que se presta el servicio. O sea, que no haya demoras en el servicio. Recuerden que el servicio tiene unas características. Y una de las características es que es perecedero. Si no se consume, caduca ese servicio. La capacidad. Acá entra el CRM. Esa capacidad que nosotros valoramos es que podamos almacenar toda nuestra información, que pueda atender al mismo tiempo a todos nuestros usuarios. O sea, yo también debo tener presente que yo pueda almacenar, administrar esa información. Y otro aspecto que valoramos es la mejora continua, que se solucionen con rapidez los errores o fallos que inevitablemente se van a presentar. Entonces, si nosotros miramos la definición de CRM, encontramos que es una plataforma que permite guardar toda la información de los clientes a través de la interacción que realizamos con ellos. Entonces, en ese protocolo podemos incluir el CRM. Un ejemplo muy sencillo es lo que pasa en los almacenes Zara. No precisamente del CRM, pero lo que hacen los vendedores es que van anotando en una libreta las personas o clientes que van al almacén qué colores de ropa solicitan que no los tenga la empresa, y con base en esa información sacan las nuevas colecciones de los colores. Entonces el CRM lo podemos incluir tranquilamente en nuestro protocolo. Y por último, todo esto de la norma ISO, que lo que busca es, en la familia de la serie 10001, 10002, 10003 y 10004, es satisfacer al cliente. Y con base en lo de las quejas, que es inevitable, como lo decíamos ahora, que aparezcan, bienvenidas las quejas, son una fuente de información y mejora para la empresa. Espero les sirva este pequeño video para desarrollar la actividad.